Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioseame. Otra vez es miércoles y hoy les vamos a hablar de un tema muy importante y son las relaciones en pandemia. Las relaciones de todo tipo, tanto amorosas, de amistad, de todo todas se vieron literalmente transformadas con todo este tema del COVID, y es porque pasamos de tener relaciones donde eran muy cara a cara, fueran cuales fueran, a relaciones 100% o al menos la mayoría mucho más virtuales. Entonces es algo que además nos habían pedido mucho porque nos pasó, incluso nosotras también fuimos víctimas, por así decirlo, del COVID, y cómo los efectos de esto empezaron a tener ciertas incidencias en las relaciones y en la manera en la que todos empezaron a llevar, no solo con sus parejas, pero con sus amigos. Pero hay una cosa muy importante y es, yo estoy de acuerdo contigo en que la pandemia muchas veces alejó a las parejas, por ejemplo en nuestro caso, pero creo que el punto también es muy enfocado a las relaciones en la familia, ¿sabes? Como los matrimonios se vieron muy afectados, las relaciones interpersonales en general se vieron afectados porque estamos expuestos en este momento a vivir, o sea, estábamos acostumbrados a salir, a tener nuestra vida social. Si uno se sentía abrumado en la casa o en cualquier espacio, uno tenía la oportunidad de salir a ver otra cosa, respirar un ambiente diferente. ¿Qué pasa? La pandemia nos obliga y la cuarentena nos obliga a quedarnos en la casa, y eso que genera ansiedad, genera estrés, genera depresión, y eso hace que evidentemente uno se cargue. Y todo ser humano tiene que explotar. Y hay muchos más conflictos entre las familias y entre las parejas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner mi caso. En mi casa nosotros somos 6 personas y siempre nosotros tenemos esta dinámica de entrar, salir de un lado al otro. O sea, el tiempo que estábamos como todos al tiempo en la casa era realmente limitado, digamos. Claro. Pues porque, claro, uno entraba a trabajar, la otra estaba estudiando, el otro estaba en el colegio. Entonces, en verdad, eran entrar y salir, mucha gente. Y llegó la pandemia y todo nos cambió. Y creo que nunca en mis 25 años de vida había compartido tanto tiempo. Y somos 6 personas, 24/7. Y eso evidentemente empieza a haber roces de todo, porque la casa se nos volvió el espacio de trabajo, el espacio de ejercicio, el espacio de estar con tu pareja, el espacio de estar hasta con tus amigos si te puedes ver. Entonces todo se concentró, y eso hace que haya muchos más espacios para dinámicas, pero muchos más espacios para conflictos y choques entre todas las personas. Uno tiene que dar el 300% en el trabajo, además cocine, además limpie, además las familias, pues la mamá tiene que estar pendiente de la cocina, o el papá tiene que estar pendiente de los niños o de la cocina o de ayudarlos en el colegio, el tema de la educación virtual. Yo he hablado con muchas personas que tienen hijos chiquitos y, por ejemplo, en el trabajo uno cada rato está como en reuniones por Zoom y llegan los niñitos a interrumpir. Entonces uno entiende como el estrés de los niñitos, como de hecho vi en RCN en un programa, en un canal acá en las noticias, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pasaron como las cagadas de los periodistas y de la gente en general durante el año, y en el Congreso, como en las reuniones del Congreso, pasaban el niñito atrás y jodiendo la vida. Entonces creo que la pandemia evidentemente cambió mucho las relaciones y pues la forma en la que tenemos nuestra cotidianidad. Exacto. Yo siento que una de las cosas que más cambió también la pandemia fue que nos hizo darnos cuenta de cómo está, o sea, el estado de nuestras relaciones, porque muchas veces entonces tenemos nuestra relación, aquí voy a hablar tanto de los de amigos como de los de pareja. Entonces hay relaciones que, digamos, en ese momento o sea, antes de la pandemia puede que no estuvieran tan fuertes, pero pues igual estaban los estímulos externos que ayudan a sobrellevar las cosas más fácil. Entonces, bueno, igual no estamos tan bien, pero tenemos planes a dónde salir, vamos a no sé dónde, o vamos a comer, o vamos... excusas, pues. Entonces pues es como, bueno, uno está distraído, como que no se centra tanto tal vez en los problemas o en las cosas que puede haber. Pero llega un momento en el que todo es encierro, y si eres de las parejas que eras suertuda, o sea, lo suficientemente suertuda de poderte ver igualmente con tu novio o novia porque vivías en la misma ciudad y aún así hubiera cuarentenas, había un poquito de flexibilidad entre una y otra de poderse ver, pues igual tus planes cambiaron del cielo a la tierra. O sea, tú ya no hay planes a donde puedas salir, tú ya no hay cine que valga, no hay vamos a comer, era ir a su casa o esa persona era la tuya 24/7, y eso empezó a sacar tal vez muchos problemas que estaban por debajo y los llevó a la superficie. Claro, porque ya es convivir 100% con la persona. Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que fueron más los divorcios
o la creación de parejas? Eso es una vaina que yo siempre he hablado con la gente. Yo Yo creo que son divorcios más. Sí, eso te iba a decir. Yo también creo, o sea, sí he visto parejas, porque tengo incluso amigas que empezaron relaciones en la cuarentena, pero también he visto más parejas que terminaron que de las que comenzaron. O sea, ¿qué pasó? Que mucha gente literalmente, pues, o sea, por ejemplo, tengo el caso de una amiga en particular que ya con su novio no es que estuvieran muy bien, pero la cuarentena ya fue como reafirmar esas, no sé, esas dudas, esas claro. incomodidades, pues porque precisamente es lo que dices, ya no hay distracciones, ya no hay nada, eres tú con la otra persona y salió. Y además verse mucho menos, o sea, son temas que empezaron como a tener un peso mucho más grande. Y entonces es algo que cambió mucho la dinámica de las parejas. Entonces, aunque terminó muchas parejas y sacó muchos problemas a relucir, también es cierto que hizo que muchas parejas dieran un paso muy grande, que es el compromiso. Les voy a decir una cosa, mi Instagram se volvió la fiesta del compromiso. Cada fin de semana tengo Sí. una pareja que se está comprometiendo. O Pero sea, eso me parece mínimo. muy chévere. ¿Por qué? Porque así como el COVID cambió muchas cosas y muchas parejas se dieron cuenta como de esto no va más, el COVID precisamente estar en estas situaciones tan difíciles emocionalmente, económicamente, de salud, de todo y de salud mental, y ver que las personas se llevan tan bien igual viviendo juntas bajo estas condiciones, creo que también les reaseguró como esta persona si es alguien con quien puedo convivir. Siento que es muy... Puedo tener eso va otra muy- pandemia Sí. más Estoy adelante. lista para más pandemia. Vamos. Sí, creo que eso depende también mucho en la relación que uno tenga. Como que yo siento que, por ejemplo, mi relación contigo siento que se fortaleció, pero mi relación tal vez con algunos amigos siento que se ha debilitado Sí. porque uno no se ve mucho. Y si uno no se ve, pues entonces no, como que tampoco hay mucho que contar, ¿no? La pandemia hizo como un momento de la vida en todo el mundo, pues de Desacelerar. no solo de desacelerar, sino como de congelar el tiempo, como que no Mm. pasa nada. Entonces yo que le cuento a mis amigas si no está pasando nada. Así, yo este año no cumplí años porque no viví lo suficiente para decir que pasó el tiempo. Y por ejemplo, muchos de los planes quedaron congelados, ¿no? Entonces antes, por ejemplo, si tú tenías amigos, Yo quedé con boletas, tiquetes, de todo comprado. entonces esos eran experiencias que tú podías contar normalmente, Claro. como bueno, ¿y qué más? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? No, voy a hacer no sé qué, y tus proyectos, no, pues voy a viajar, vamos a ir a tal congreso, vamos a... Y como todo eso se va, entonces también la conversación queda un poco más, más pendiente. Bueno, yo aquí voy a tirar un fact, y es que sí, estamos diciendo y sacando hipótesis de cosas que no sabemos, pero hay un estudio que revela que evidentemente sí, fue una oleada gigante de divorcios, tanto que en China, en una ciudad que se llama Xi'an, no sé si así se pronuncia, tuvieron que suspender los procesos de divorcio porque no había gente suficiente para llevar a cabo los procesos. No te creo. Hubo demasiada gente divorciándose. Pero también hay otro fact, o sea, Ah, dos facts en 15 segundos, y es que en Estados Unidos la industria de los juguetes eróticos se disparó un 100%, o sea, fue una vaina absurda. Muchos juguetes sexuales se empezaron a vender, están escasísimos. Uno, las pruebas de embarazo. ¿Qué va? Y dos, ¿Y dos? y dos, no, uno, las pruebas de embarazo, y dos, los condones. Hay escasez de condones en Estados Unidos a raíz de la pandemia. O sea, muchos bebés. Y esto, exactamente, y esto deja una especulación de que en 9 meses, o sea, calculémosle en 2 meses más allá, porque pónganle que Sí, la pandemia desde el empezó en año marzo, pasado. entonces pónganle que como en mayo, junio la gente dijo como, bueno, tocará empezar a procrear o hacer algo porque, y entonces, ¿qué más Entretenernos. hacemos? Entretenernos, como en los viejos tiempos, que eso Literal. pasaba. Las familias tenían muchos hijos por eso, precisamente. También. Fact número 3. Fact número 3. Entonces, evidentemente, sí parece ser que va a haber una oleada de bebés. Entonces va No a me haber, sorprende yo en creo que absoluto. crisis de falta de pañales, falta de chupos, falta de teteros, de leche. No, pero Qué te voy a decir una chistoso. cosa, aunque, a ver, siempre hablamos de cómo nos cambió la pandemia el tema de las relaciones, también desde el lado negativo, pero siento que hay algo muy positivo y es, aunque tal vez ya no tenemos el mismo número de amigos, como, o sea, seguimos siendo amigos, pero ya no estamos en contacto con tantos porque hay muchas relaciones que se mantenían porque se veían en físico, o sea, yo tengo amigos que los sigo considerando evidentemente mis amigos, pero yo no hablo con ellos pues así todos los días, en cambio siempre que nos veíamos pues teníamos la relación más Exacto, te estrecha. veías era porque tienen un grupo, entonces Ujú. vamos a una fiesta todos, entonces O no, vamos no, a hay, hacer no otra se cosa. excluye, Ujú. pero ya De en pandemia de conversación. conversación ya son muy
selectos las personas con las que uno habla. Que o en eso es mi lo caso que iba a así. decir, que lo positivo por lo menos es que aunque se disminuyó el número de cuenta de amigos, quiénes hay, son esas no, las amistades que sí se mantuvieron han estado más profundas, como Es más cierto. de uno. Por ejemplo, hace poquito tuve una llamada con una de mis amigas y hablábamos como de los efectos a veces también que han tenido en nuestra salud mental el encierro, la convivencia, el tema, y en verdad es algo pues muy chévere ver cómo se van forjando estos lazos en donde no todo es negativo. Pero hablando de negativos, yo también te tengo mi primer fact. Y es que en realidad normalmente 1 de cada 3 matrimonios en Colombia, por ejemplo, que se celebran, terminan en divorcios. Y el año pasado, por la pandemia, esto aumentó a 2 de cada 3 matrimonios. ¿Qué? O sea, todo el mundo se está divorciando. Vuelve y juega por la convivencia. O sea, la Dios gente no está mío. acostumbrada a tener que vivir y convivir 24/7, así un poquito como a la fuerza Pero bueno, con otras personas. yo creo que ahí hay una cosa muy importante y es un consejo no pedido, y es que en realidad uno cuando se ve enfrentado a este tipo de situaciones, y lo hablo por mi relación que tengo contigo y mi experiencia personal, es que cuando uno llega a este punto de quiebre en donde uno dice o seguimos o paramos porque es que no hay de otra, uno tiene que tomar decisiones, pero decisiones basadas en cosas un poco tangibles, ¿sabes? Ujú. Como ¿qué puedo hacer yo para mejorar la relación contigo? ¿Qué está fallando? Entonces, sentarse a hablar. Yo creo que en una relación lo más importante siempre es la comunicación El diálogo y el respeto. Yo siempre digo que esas Mm. dos cosas no pueden faltar nunca en una y relación. la confianza. Y la confianza también. Pero siento que en este momento confianza, donde sí, ajá, ajá, ¿sí me entiendes? O sea, estamos juntas todo el tiempo, en el caso de los matrimonios. Pero yo creo que es sentarse a hablar y decir, mira, mis no negociables son estos, estos, estos y estos. Mis no negociables de la otra persona son estos. Y llegar como a un punto de equilibrio, hacer como una sinergia, que se vuelva como un equipo. Y si ustedes tienen hijos, entonces equilibrar las cargas y decir, bueno, los lunes, literal, coger una hoja y Tú decir, lavas, yo tú lavas plancho. los lunes, los martes, y seguir ese tipo de horarios para que no haya conflictos, porque en verdad, qué jartera uno saber indefinidamente que tiene que vivir con alguien por la pandemia y cada vez que las cosas estén peores. Entonces mi consejo es ese, como si de verdad ustedes quieren salvar una relación y ven que las cosas están un poco mal, uno tiene sí o sí que hablar las cosas para A que tiempo. se solucione, porque esto de verdad nosotras pensábamos, y lo he visto mucho en TikTok y en las redes sociales, y es que la gente pensaba que, claro, se fue el 2020 y todo el mundo aplaudiendo, se fue el 2020, acabó, pero el 2021 estamos igual. seguimos igual. Entonces uno sí tiene que tener un plan de acción frente a la situación que se viene, pues porque esto va a seguir igual o peor. Por ejemplo, acá en Colombia, nosotros estamos en otra vez en cuarentenados otra cuarentenas. vez, estamos con restricciones de salir, toque de queda, etcétera. Entonces esto va para largo y si uno no se proyecta, pues las cosas no van a terminar No, bien. y también siento, por ejemplo, ahí tú estás hablando del caso en específico de las parejas que se vieron obligadas como a compartir en un mismo espacio, que el consejo además a mí también me parece súper válido, también dentro de la unión darse los espacios para cada uno. Así uno esté en un También. apartamento chiquitico, pues no tenemos que respirar uno al lado del otro. También si yo estoy trabajando, tú trabajas aquí, yo trabajo allá, o yo hago ejercicio a tal hora y porque yo disfruto este ejercicio y es mi momento, o mi meditación o lo que sea, y tú ese otro momento, porque si no yo creo que cualquier persona se satura, o sea, es que en verdad 24/7 sin poder, como sin tú tener la elección de poder ir a otro lugar, es muy difícil. Pero no hemos hablado del caso contrario, las parejas que se vieron obligadas a estar separadas por la cuarentena. O sea, y eso Nosotras sí, estuvimos separadas. les voy aquí a decir mi segundo fact. Y es que está científicamente comprobado que las relaciones, o sea, que están obligadas como a separarse físicamente, hacen o tiene un efecto en la mayoría de las personas que hace que se pierda como esa atracción a las personas, porque entre más tiempo pasemos con alguien en condiciones normales, no en encierro, más atraídos nos podemos llegar a sentir por esa persona, porque lo ves como más factible, más posible. Entonces Claro. la distancia evidentemente puede empezar a deteriorar estas cosas. Claro, hace que se rompan como vínculos, como que se vaya disolviendo Entonces, un poco ¿cuál la es el vaina. consejo ahí? Para eso les recomendamos que vayan al capítulo en el que hablamos un poco de las relaciones a distancia y es cómo mantener la llama viva. La chispa. Por medio de dinámicas diferentes. Ahorita toca pues muy digital, pero cuando estén en persona también hacer cosas diferentes dentro de lo posible. ¿Tú preferirías convivir 100%, o sea, tiempo completo con alguien o a distancia? Ay, prefiero tiempo completo, pero porque yo soy muy cercana, ¿sabes? Como yo amo pasar mucho tiempo contigo. Hay gente que sí es demasiado independiente, entonces pues yo sí preferiría eso. ¿Y tú? De acuerdo. ¿100% conmigo o 0% conmigo? ¿100% contigo, solo contigo? Sí. O tipo viviendo en mi familia o en tu casa, ¿sabes? Como en mi casa o en la tuya. Bueno, responde Porque eso es todos. diferente. Responde No, todos. viviendo o en tu casa o en la mía,
separadas. Ok, Si estamos las dos solas, como en un lugar aparte, creo que las dos, porque nos llevamos muy bien, entonces creo que sí se podría. ok. Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué no nos vamos? A nuestro momento favorito, el hotspot. Bueno, y mi hotspot, hoy voy a empezar yo. Uy, uy. Ajá. Bueno, yo hoy empiezo, como siempre, y es, tienes que decirme un momento de la cuarentena, si es que existe, no sé, en donde tú hayas sentido en algún momento, pues porque ya dijimos que tuvimos una relación a distancia durante varios meses, en donde tú hayas sentido que querías acabar las cosas, como que sentías que ya las vainas no daban más, que ya... Chao. Ok. O sea, como de verdad necesito pensar si quiero un tiempo, necesito pensar si esta persona es para mí, si no es para mí, si quiero seguir o no quiero seguir. Bueno. Y creo que tú estás preguntando algo y que tenemos la misma respuesta y creo que sabemos cuál fue ese momento. Hubo un momento crítico que nosotros tuvimos en la cuarentena porque nosotros los primeros meses pasamos 3 meses sin vernos y al principio súper bien, pero llegó un momento en el que se nos estaba volviendo insostenible. O sea, era esto que ya no sabíamos cuándo nos íbamos a ver, estábamos peleando por todo, pero cuando les digo por todo, es por todo. Y uno no debería caer en estereotipos, pero hay algo que sí es cierto, que yo siento que es cierto, y es que una relación con 2 mujeres es mucho más conflictiva. Al menos en nuestro caso, porque uno pelea más, o sea, nada que hacer. Y para los que están escuchando, estoy diciendo que es Juliana. El caso es que ahí nosotros estamos peleando por todo, o sea, hasta por cosas de curiosidad me peleábamos, y llegó un momento en el que las dos estábamos como... Pero paréntesis, voy a decir una cosa, y esto es otro consejo no pedido. Si ustedes tienen una pareja y esa pareja es su socia o su socio también, ustedes tienen que aprender a separar las cosas laborales de las cosas personales. ¿Por qué? Porque llegó un punto, y fue un poco lo que me pasó contigo, que yo te lo expresé en su momento, y es, estábamos mezclando cosas del podcast con nuestra relación. Entonces estábamos hablando de algo de las dos, y Abby, que además tiene una cabeza que es brillante, pero va a toda. O sea, Abby tiene 55 cosas al tiempo, está pensando en 1000, en cómo solucionar 7 cosas. En este momento está pensando en 1000 porque me las dijo hace 10 minutos antes de empezar. Al tiempo. Entonces, yo soy mucho más tranquila. Entonces, obviamente, yo sentía que me estaba atacando todo el tiempo, y llegó un punto en el que le dije, ven acá, o sea, sentémonos a hablar porque de verdad que me estoy chiflando, me estás atacando infinito con 1000 cosas que tampoco les tengo la respuesta porque no sabía cuándo te podía ver, había restricción de movilidad entre ciudades, si me entienden, había muchas cosas externas que no podíamos controlar y simplemente fue como, o sea, era demasiado. Vamos a anotar que este era mi hotspot, ¿no? Era que tenía que responder. Pero está bien. Pero bueno, fue ese momento, pero pues yo creo que no hay nada que no se solucione hablando mientras las dos personas estén dispuestas y las dos personas quieran seguir, pues, exacto, ¿no? Sí, quieran seguir en eso. Ahora va mi hotspot. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas de falso y verdadero y tú tienes que responderlas. Es falso y verdadero de cosas mías que tengan que ver con todo este tema de la pandemia y las relaciones. Entonces, el primero, no hagas trampa. No. He tenido gente en cuarentena que ha terminado y digan que la razón principal es por el COVID. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Falso? ¿Quién? No. ¿Falso? Que digan que es por el COVID. Ahí caíste en mi trampa. Bueno, no, sí, no es por el COVID, pero el COVID fue la gota que rebosó el vaso. No, tampoco. Sí. No sé de quién hablas. ¿Cómo así que de quién hablo? ¿De quién? Pues de tus amigos que terminaron. Ay, Abby, no nos vamos a decir secretos, tú sabes de quién. No sé, pero igual el caso perdiste. No era. La segunda. He tenido compromisos de gente cercana pues en todo este tiempo. Verdadero. Muy bien. Así, una. Siguiente. He tenido frustraciones frente al COVID y nosotras dos. Verdadero. Sí, muy bien, está bien. Y acá respondo porque yo creo que la gente debe preguntarse por qué. Y siento que es algo que le pasó a muchas parejas también y lo he hablado con muchos de mis amigos y es que el mismo tema del manejo del COVID a veces ha hecho que las parejas tengan muchos roces porque hay personas que están muy paranoicas con el tema, como extremadamente cuidadosas y otras demasiado relajadas y eso siempre va a hacer que haya choques. Nosotros tuvimos en algún momento también discusiones por el tema pues del manejo del COVID porque pues lo que para ella, por ejemplo, era más normal, para mí era un poco más grave y eso también nos hizo chocar, que siento que eso ha pasado muchísimo y vuelve y juega, no hay nada que no se pueda hablar y llegar como a un punto en común de las personas para tranquilidad de los dos lados. Todavía tengo otras dos, no te salvas. He tenido amigos que han empezado relaciones en COVID times, amigos míos. Sí.
Muy bien. Y el último, tengo amigos a los que o sea, que son parejas, a los que les ha dado COVID a las dos personas. ¿Tienes amigos a los que les... No. Muy bien. ¡Bravo! ¡Gané! Muy bien, lo pasaste. Muy bien, algunas bien. cosas cambian con los años. Con los años. El año pasado, No, pero entonces ya sí. Bueno, entonces dame tu conclusión del día de hoy. mi conclusión es que la pandemia es una vaina que no esperábamos y que definitivamente nos ha cambiado muchísimo a todos, tanto positiva como negativamente. O sea, creo que de la pandemia uno aprende muchas cosas y hay que tratar de coger lo bueno y dejar las cosas malas. Tratar de tener una muy buena comunicación con las personas con las que convives, con tus amigos, con tu pareja, con todas las personas a tu alrededor, tu jefe, tú, etcétera. Porque sin esa comunicación va a ser muy difícil llegar a acuerdos. En verdad, el encierro genera mucha ansiedad, genera mucha incertidumbre también. Uno viendo pues las cifras en el noticiero de que hay gente muriéndose y uno no saber cómo lo va a atacar a uno en caso de que lo llegue a coger o lo que sea. Siento que todo ese tipo de cosas son situaciones que lo llevan a uno a veces a colapsar y es completamente entendible. Entonces es como saber entender a la otra persona, saber desde dónde está tal vez diciendo las cosas, porque uno a veces dice como, pero explotaste, no sé qué, uno tiene que también entender, pues fue pucha, mi papá tiene mucho estrés en el trabajo, tiene también que pensar no sé, en cocinar, en limpiar, en bla, 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 bla. Entonces a veces uno no es como muy consciente de que realmente la pandemia sí nos ha afectado mucho. Bueno, y mi conclusión, además de la tuya, que ya fue extremadamente buena, es el tema de, estamos en los tiempos del COVID, entonces así nos frustremos y estemos como ya de verdad necesito salir, pues esperamos que esto sea algo pasajero Sí, es pasajero. y sacar todo lo positivo, porque de todo se saca algo bueno, y ya sea que en verdad te des cuenta pues que tus relaciones no están funcionando o sí están funcionando, rescatar lo bueno y nada, hacerle frente a esto de la mejor manera posible y meterle actitud. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @curioseamepodcast, como Juliana Sedán y Daniela Avisampra. Y les tenemos una pregunta antes de terminar, a ver si les gustaría que nos cuenten ustedes sus propias anécdotas de amor en los tiempos del COVID y hacer una segunda parte de esto, pero de anécdotas como de todos ustedes. Chao.